¿Qué pasa cuando una persona muere según la Biblia? Quédate un momento. Este tema suele ser difícil y a veces solo necesitamos que alguien nos explique con calma lo que dice la Biblia de principio a fin, no desde el miedo, sino desde la verdad y la esperanza. La muerte siempre ha cargado preguntas que pesan más cuando amamos a alguien. ¿A dónde fue? ¿Está consciente? ¿Importa cómo vivió? ¿Qué pasa con quienes nunca oyeron de Jesús y con los que murieron antes de que Él viniera al mundo? La Biblia no nos deja sin respuestas. Dios quiso que camináramos con claridad. Lo primero que la Escritura establece es que la muerte física no es el final. Dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. La persona no se apaga ni se convierte en nada. El espíritu sigue existiendo y entra en una realidad espiritual consciente. Hebreos también dice: está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio. Hebreos 9:27. No hay reencarnación, no hay ciclos, no hay segundas oportunidades después de la muerte. La eternidad se define en esta vida. Entonces, ¿qué pasa exactamente? Cuando una persona muere habiendo creído en Jesús, la Biblia es directa. Va inmediatamente a su presencia. Lo vemos cuando Jesús le dice al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Pablo lo refuerza: «Preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor». Segunda de Corintios 5:8. Y Jesús mismo dijo: «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. El creyente entra en descanso. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos. Apocalipsis 14:13. Es una vida consciente, llena de paz, a la espera de la resurrección final donde esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. Pero, ¿qué ocurre con quien muere sin creer en Jesús? Jesús contó la historia del hombre rico y Lázaro para mostrarnos la otra realidad. Lázaro fue consolado y el rico estaba en tormento. Lucas 16:25. Había una separación que nadie podía cruzar. Jesús lo explica con dolor, no con gusto, y en Juan 3:36 deja claro por qué. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La persona que muere sin haber sido perdonada y sin haber recibido la vida eterna queda en un estado de separación consciente, esperando el juicio final donde el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. No porque Dios disfrute condenar, sino porque Él es justo y santo. Surge entonces la pregunta que casi todos hemos hecho alguna vez. ¿Qué pasa si una persona fue mala toda su vida y se arrepiente en los últimos segundos? ¿Dios le perdona? La Biblia no es ambigua. Sí, si el arrepentimiento es genuino. De nuevo el ladrón en la cruz nos lo muestra. Él mismo reconoce: nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lucas 23:41. Pero mira a Jesús y dice: acuérdate de mí. Verso 42. Y Jesús le responde con la gracia más escandalosa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 43. Efesios 2:8-9 lo confirma: la salvación es por gracia, no por méritos. Pero la Biblia también aclara que Dios no se deja engañar, Él ve el corazón. Un miedo sin arrepentimiento no salva, pero un arrepentimiento verdadero, aunque sea en el último suspiro, sí. Romanos 10:13 dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa puerta queda abierta hasta el último latido. Ahora entremos en lo que casi nadie explica con suficiente claridad. ¿Qué pasó con quienes murieron antes de Cristo? En el Antiguo Testamento no encontramos el destino final de los muertos como hoy lo entendemos, porque Cristo aún no había pagado por los pecados. La Biblia usa el término Seol, un lugar espiritual donde iban los muertos. Jesús explica este concepto con la historia del rico y Lázaro, un mismo lugar con dos estados distintos. Lázaro estaba en el seno de Abraham, una posición de consuelo. El rico estaba en tormento. Lucas 16:22-23.
Eso muestra que aún antes de Cristo, las personas eran separadas según su fe y obediencia a Dios. Los justos no iban al cielo todavía, porque el sacrificio perfecto aún no se había hecho. Pero tampoco estaban en tormento. Estaban guardados en consuelo, esperando la redención completa que Cristo realizaría. Por eso Jesús dice que Abraham, Isaac y Jacob viven para Dios. Mateo 22:32. ¿Y qué pasó con los que murieron mientras Jesús vivía? Lo mismo que antes de él. Los justos iban al lugar de consuelo, seno de Abraham, y los injustos al tormento consciente. Cristo todavía no había derramado su sangre, así que la entrada al cielo aún no estaba abierta. Todo cambió con la cruz. Aquí viene algo profundo. ¿Qué pasó con los muertos durante los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús? 1 Pedro 3:19 dice que Cristo fue y proclamó a los espíritus encarcelados. No fue para darles otra oportunidad, la Biblia jamás enseña eso, sino para anunciar su victoria como rey. Efesios 4:8 también dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Muchos teólogos lo interpretan así. Cristo tomó a los justos que estaban en el seno de Abraham, el lugar de consuelo, y los llevó al cielo, abriendo por fin la entrada por su sangre. Por eso, hoy Pablo puede decir que el creyente va directamente con el Señor. Desde la resurrección, el cielo quedó abierto para todo aquel que cree. Y ahora viene una de las preguntas más duras. ¿Qué pasa con las personas que nunca oyeron de Jesús? ¿Dios las condena automáticamente? La Biblia nos da piezas importantes para entenderlo sin inventar nada. Primero, afirma que todos los seres humanos han recibido alguna revelación de Dios. Lo invisible de Él se hace claramente visible, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. La creación testifica del Dios verdadero. También dice que Dios puso la ley escrita en los corazones. Romanos 2:15. Una conciencia moral que señala el bien y el mal. La Biblia enseña que Dios juzgará justamente a cada persona según la luz que recibió. Jesús dijo que el castigo es mayor cuando hubo mayor revelación rechazada. Lucas 12:47-48. Al mismo tiempo, la salvación sigue siendo únicamente por Cristo. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Nadie se salva por ignorancia, pero tampoco se condena a alguien injustamente. Dios es perfecto en justicia y perfecto en misericordia. Con eso en mente, ¿qué pasa con las tribus remotas, los pueblos sin Biblia o los que jamás escucharon el nombre de Jesús? La Biblia muestra algo precioso. Dios busca a todo aquel que le busca de corazón. Cornelio, antes de conocer a Jesús, oraba, ayudaba a los pobres y buscaba al Dios verdadero. ¿Qué hizo Dios? Le envió a Pedro con el mensaje del Evangelio. Hechos 10. Jesús también dijo, «Mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo», Juan 6:32, dando a entender que Dios se encarga de que quien verdaderamente quiere la verdad la encuentre. No sabemos cómo Dios se revela en cada rincón del mundo, pero sí sabemos esto. Dios no hace acepción de personas, Hechos 10:34. Él no descarta a nadie. Y también sabemos que nadie será condenado por no haber oído el nombre Jesús, sino por haber rechazado la luz y la verdad que sí tuvieron. Dios juzga justamente. Él ve la intención, el corazón, la respuesta genuina que cada persona tuvo frente a la revelación que recibió. Y si alguien en un rincón lejano respondió sinceramente a lo que conocía del Dios verdadero, puedes estar seguro de que Dios sabrá cómo aplicar la obra de Cristo a esa persona. Él no deja cabos sueltos. Y quizá aún queda una pregunta importante. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que ya murieron en Cristo cuando Él vuelva por segunda vez? La Biblia enseña algo precioso. Ellos no se quedarán donde están. Pablo dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Primera de Tesalonicenses 4:14. Eso significa que, cuando Cristo regrese, los espíritus de todos los creyentes que están con Él vendrán junto con Él. Y en ese momento glorioso, sus cuerpos serán resucitados y transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Después de eso, los creyentes que estén vivos serán transformados también. Primera de Corintios 15:52. ¿Para qué todo esto? Para que podamos reinar con Él.
Apocalipsis dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. Apocalipsis 26. Es decir, los que hoy están en la presencia del Señor, cuando Él vuelva, descenderán con Él en victoria, con cuerpos glorificados, para participar de su reino eterno. Lo que ahora es descanso, entonces será participación. Lo que ahora es espera, entonces será coronación. También es importante aclarar algo que a mucha gente le causa confusión. ¿Existe el purgatorio? La Biblia no enseña la existencia de un lugar temporal donde las almas son purificadas después de morir. Lo que sí enseña es que la purificación del creyente fue hecha una sola vez y para siempre por la sangre de Cristo. Hebreos 10:14 lo explica de forma contundente. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto significa que quien muere en Cristo no necesita pasar por un proceso adicional, porque Jesús ya pagó completamente por sus pecados. Y también enseña que después de la muerte viene el juicio, Hebreos 9:27, no un estado intermedio de purificación. Con respeto, la Biblia afirma que la salvación es completa en Cristo y que no existe un purgatorio como etapa posterior. Después de entender todo esto, la muerte deja de sentirse como un túnel oscuro. Para el creyente es llegar a casa. Para quien rechaza a Cristo es enfrentarse con la realidad eterna que siempre trató de ignorar. Y para quienes nunca oyeron el nombre de Jesús pero buscaron la verdad, Dios seguirá siendo lo que siempre ha sido, justo, misericordioso y perfecto. Tal vez hoy pienses en alguien que ya murió, y tu corazón quiere respuestas claras. La Biblia no te da todos los detalles personales, pero sí te da el carácter de Dios. Él es justo, Él es bueno, Él es misericordioso, Él no se equivoca. Y si tú estás vivo hoy, es porque Él quiere que escuches esta verdad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. La eternidad no empieza cuando morimos, empieza cuando decidimos creer. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por darnos claridad, no confusión. Gracias porque la muerte no tiene la última palabra. Te pedimos paz para cada persona que perdió a alguien y camina con preguntas en el corazón. Llena nuestras vidas de fe para vivir preparados, no con miedo, sino con esperanza. Toca al que está lejos, al que duda, al que no sabe dónde está parado. Danos la certeza de tu vida eterna y la confianza de que, pase lo que pase, estamos en tus manos. Amén. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo.